Bienvenidas y bienvenidos a ¿Y qué pasó ahora? El programa que es una curaduría exhaustiva de las noticias de la semana para dárselas a usted masticaditas, resumiditas y con algunas preguntas. Empezamos con dos nacionales que están además relacionadas y ya van a ver por qué. La primera es la continuación obligada de nuestra noticia de la semana pasada. Así fue como informamos. Rueda. Que no se identifica. Identifíquense. La muy valiente ciudadana que sabe cuáles son sus derechos ante un cobarde y un criminal que es miembro del ejército, así como lo oyen, del ejército, que junto con sus compañeros se hicieron pasar por miembros de las disidencias de las FARC para intimidar y amenazar a la población de la vereda Bocas de Manso en Tierra Alta, Córdoba. En un principio, el ejército dijo en un comunicado del 12 de septiembre que muy probablemente eran miembros del batallón número 23 Batalla Junín. Muy rápidamente se confirmaron las sospechas de que estos cobardes que fueron encapuchados a intimidar a personas inocentes eran miembros del Ejército Nacional. Ante lo cual, y aquí ya aterrizamos en noticias de esta semana, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez retiró a 18 militares de la institución mientras se investigan los hechos. Aparte de esto, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, desplazó a su cartera hasta allá, hasta Tierra Alta, para decir lo que viene. Rueda. Expresar el rechazo desde el gobierno nacional de cualquier acto, de cualquier miembro de fuerza pública que afecte las comunidades. Y aquí es donde llegamos a un terreno muy complejo, un terreno que realmente es inaceptable, y es este tema del ejército que de manera sistemática ha intimidado, amenazado, pero también asesinado a civiles inocentes. Somos testigos en estos tiempos de cómo muchos militares aceptan ante la justicia, ante la opinión pública, ante las víctimas, que sí, que llegaron a ese punto como producto de una política institucional. Porque paralelamente a la ocurrencia de los hechos sucedidos en Tierra Alta, esta semana también tuvo lugar la audiencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso de Casanare, que es, para que se nos entienda, otra audiencia de los mal llamados falsos positivos, es decir, del caso 03, capítulo Casanare. ¿Se acuerdan que les dijimos que las dos noticias estaban emparentadas? Bueno, pues veamos al teniente en retiro, John Alexander Suancha Florián, y esta declaración particular. Pues esperen. Antes aclaramos que él fue citado para aceptar responsabilidad por 11 asesinatos. Acá primero la magistrada Catalina Díaz. Que incluyeron el asesinato de 11 personas, de las cuales una fue trabajadora sexual, una mujer que fue inhumada sin identificar, que fue engañada y llevada al sitio de su ejecución, obligada a usar prendas camufladas para luego ser asesinada a través de numerosos disparos. Suancha participó en estos hechos principalmente como responsable de recolectar información, coordinar, ordenar y asesinar a personas para luego presentarlas como resultados operacionales y encubrir las verdaderas circunstancias de los asesinatos, mientras hizo parte del BCG 65 y el Gaula Casanare de la Brigada 16. Y ahora sí, la declaración que junta las dos noticias. Aquí va Suancha. En Tierra Alta, la semana pasada un sargento tomó la decisión de quitarse el camuflado, ponerse las mismas prendas e ir a amenazar a la población civil. Eso no lo hizo el sargento porque le ocurrió. Eso ya venían esas prácticas mucho antes. Porque, como ya se lo dije, mi general es simplemente una ficha más en su momento. Detrás de él venían otros. Aquí está la punta del iceberg de la gran verdad que nos deben sobre el ejército como institución. Acá hay un pedacito de cómo en este país se instalaron falsas narrativas, mentiras y negacionismos, mientras las poblaciones sufrían bajo una política sistemática. Veamos un poco más de la declaración de Suancha. Fui preparado como máquina de guerra. Se me cambió esa mentalidad que tenía de una persona normal a una persona fría. Hasta hoy estoy empezando a sentir cosas que no sentía desde hace mucho tiempo.
porque me estoy descargando. No es por excusarlo, ni tampoco se trata de darle relevancia por encima de los reclamos de las víctimas, pero en su declaración está una pita de la que debemos jalar y jalar para desenredar una maraña de hechos violentos. El Estado colombiano nos debe eso. Reflexión aparte, en la audiencia, por ejemplo, un general en retiro de la República, el señor Henry Torres Escalante, dijo que aceptaba su responsabilidad como comandante de la Brigada 16 por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Bajo esa brigada se conocen 303 casos. Veamos. Facilité, premié y estimulé que se siguieran cometiendo. El general en retiro no solo acepta su responsabilidad, sino que tira más para arriba, confirmando lo que en la JEP ya se había dicho previamente. Las presiones constantes venían desde el comandante del ejército, general Mario Montoya. Estas audiencias de la JEP dan cuenta del escuadrón criminal que se implantó en la Brigada 16 del ejército entre los años 2005 y 2008. Bueno, y el expresidente Álvaro Uribe, el de la seguridad democrática mencionada en estas audiencias, sigue en un irrespeto con las víctimas, negando las cosas o torciendo una verdad debida a miles de familiares de víctimas. El diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos. ¿Qué tal que se estudie más, que se llegue más al fondo, que pueda saberse toda la verdad? Ahora continuamos con otro tema en nuestra manera usual de resumir noticias. Voten por mí, construyo una piscina en el canal. Contratos de nómina a término indefinido para todo el mundo. Primivotantes, pero también votantes que van por segunda vez a una elección a la alcaldía, que vieron, yo que sé, a Miguel Uribe Turbay ser candidato. ¿O no se acuerdan? Miguel Uribe inscribió hoy ante la Registraduría Distrital su candidatura a la alcaldía de Bogotá por el movimiento político Avancemos, respaldado por 5 partidos políticos. Y también votantes que vieron cómo en sus narices postulaban a Holman Morris como candidato a la alcaldía de Bogotá. Recuerdo, por ejemplo, a un desesperado Yamit Amad haciendo esta pregunta. Mire, señor Morris, ¿por qué razón, si usted aparece siempre último en las encuestas, en todas sin excepción, no renuncia? Votantes que vieron, me parece, que a Lucho Garzón de pronto lanzarse por segunda vez a la alcaldía. Bueno, algo así. Aspiro a conseguir 80.000 firmas, que son las que me piden 50.000, pero hoy hace 80.000, no tengo plata para hacer. Sí, algo así. Mi gente linda y bella, pero sobre todo resistente a promesas, a aguaceros que tumban casas, a inundaciones que inhabilitan calles, a vías al llano que no se mueven un día entero, a metros elevados que no llegan, a subterráneos que tampoco, ni tranvía, ni tren, ni cualquier cosa, la que sea, que nos saquen un poquito de este infierno invivible. Es decir, mi gente bogotana que todo lo aguanta. Bienvenidos y bienvenidas a esta carnicería electoral. Yo se los prometí y aquí les estoy cumpliendo. Y pues me llegaron reclamos, parce, que por qué no estoy contando cosas más serias sobre las elecciones, que solo chistes. No, pues sí, que qué chévere lo de la carnicería electoral, que muy creativos, pero ¿y qué había pasado con lo electoral? En Capital, Sistema de Comunicación Pública, arrancamos ya con las entrevistas a candidatos. ¿Ya las han visto? ¿Qué esperan? Hay cosas simples, sencillas, en las que están de acuerdo. Por ejemplo... ¿Le gusta la changua? ¿Sí o no? Sí, me gusta la changua. ¿Sí o no? ¿Le gusta la changua? Sí. ¿Cómo le gusta la changua? ¿Sí o no? Sí. ¿Le gusta la changua? ¿Sí o no? Sí. Sí. No parece me mata. No parece muy convencido. No, sí me gusta, pero pues sí, me gusta. Pero no la pido todos los días, no. ¿Le gusta la changua? Sí. ¿Le gusta la changua? ¿Sí o no? Sí, pero prefiero el ajiaco. Muy bien. Muy bien. La changua. Ese parecía el debate más o menos del siglo, pero pues bueno, yo la verdad no soy detractora de la changua, o sea, me parece rica, pero así como que se me antoje todos los días, no. Hubo otras preguntas que despertaron diferencias y es ahí donde deberían los votantes poner la lupa. Por ejemplo... ¿La policía, la fuerza pública podrá usar esas armas que ellos dicen que son no letales? Vamos a tener herramientas que permitan controlar a quien actúe con violencia para tratar de violar los derechos de otros, destruir, pero siempre para controlar. No puede el Estado agredir a una persona porque está cometiendo una agresión. Tiene que controlarla sin violar sus derechos. ¿Pero eso implica el uso de esas armas o no? Armas que no impliquen
eventualmente riesgo para la vida, sino controlar simplemente, estaría de acuerdo que cumplan estándares nacionales y derechos humanos. ¿Usted va a permitir que la fuerza pública use esas armas que ellos llaman no letales en las protestas? No creo que vayamos a llegar a ese tipo de situaciones. Son decisiones contingentes que vamos a evitar y vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar ese tipo de situaciones. O sea, si yo fuera un titular, diría, Juan Daniel Oviedo no va a permitir el uso de armas llamadas no letales en las protestas. No creo que sea la respuesta. Creo que tenemos que establecer que eso que me estás preguntando es un contingente de última instancia en el que lo que queremos reafirmar es que no queremos que la protesta social llegue a ese nivel de tensión. ¿Usted autoriza que la fuerza pública use esas que llaman armas no letales en las protestas? No. ¿El alcalde Lara le autoriza a la fuerza pública el uso de esas armas que llaman no letales durante las protestas? ¿Cuáles, concretamente? Por ejemplo, Taser o, por ejemplo, el Venom, las que en algún momento fueron polémicas porque disparaban unas cápsulas que decían la policía que no eran letales. El problema es que, digamos, el alcalde es una falsa o una semi-autoridad en materia de policía. Hay que entender, el alcalde dice, entre aquí el SMAT o no entre aquí el SMAT, básicamente. El alcalde decide cuándo entra y cuándo no entra, pero el tipo de arma que usa es una decisión del gobierno nacional. Colombia es un país unitario. Lara se nos iba alargando mucho. Su respuesta fue que sí, en situaciones extremas cuando esté en peligro la vida de la gente del SMAT. ¿La Policía Nacional podrá usar esas que esa policía llama las armas no letales? No. ¿Autorizaría que la fuerza pública utilizara las que llaman armas no letales en caso de protesta social? No. Interesante, ¿no? Bueno, y aunque se nos acaba el tiempo, no sobra decir que todos estos manes que han venido a la entrevista nos han dicho que mantendrán las manzanas del cuidado y ampliarán esta política. Bueno, ¿y los demás? ¿Y los demás? Y los demás que no han atendido nuestra invitación, que por cierto, sigue en pie. Y ahora, unos planes culturales para que se quite la pereza y no se quede en la casa sin hacer nada. El primer plan es musical, porque más de 25 cantautores locales, nacionales e internacionales se reunirán en el Festival de Cantautores Reversar que organiza el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella desde el 27 de septiembre hasta el 1 de octubre. Podrán disfrutar de conciertos, talleres y charlas con compositores como Pedro Guerra, Pilar Cabrera, Andrés Correa y muchos otros. Si quieren participar, pueden consultar la programación en la página eneldelia.gov.co. Y para aquellos los que les gusta visitar exposiciones, pueden acercarse al centro de Bogotá, a la Galería Santa Fe y recorrer la instalación Mayoral de Acero Destajo de Sandra Rengifo, en la que podrán acercarse un poco al mundo de los ferrocarriles y los cultivos de caña de azúcar en nuestro país. Seguro les va a sorprender su impacto. ¿Qué irá a pasar la semana que viene? No se afane, que el próximo domingo le contamos. ¿Vio el meme de Petro en la ONU? No, esa cuenta se merece el premio por el meme del año.